A ver, ya. Buenas noches. A continuación voy a exponer acerca de las lesiones de la vaina nerviosa periférica, y para esto he cogido un artículo publicado el año pasado acerca de una de estas lesiones de la vaina nerviosa. Ya. Se trata de un varón de 16 años que presenta un dolor y masa en el lado medial de la rodilla derecha con un tiempo de enfermedad de 1 año y medio. Se le realizó una resonancia magnética en donde se observó una tumoración de tejido blando circunscrito, como lo vemos en la resonancia acá, en T1 y T2, ubicado en el tejido celular subcutáneo de aproximadamente 3 centímetros, y lo vemos en este corte. Entonces, el cirujano, con estas pruebas de la resonancia magnética, hizo una intervención quirúrgica con una resección marginal. Una resección marginal es lo que se hace cuando, bueno, tiene tumores muy circunscritos, benignos, ¿no? Entonces, hizo esta resección marginal, y cuando envían la muestra a patología informa una proliferación de células fusiformes dispuestas así en fascículos entrelazados con un fondo inflamatorio. Habían áreas que comprendían áreas más celulares que alternaban con áreas menos celulares, y que cuando aumentas el campo, se veía bastante atipia celular, incluso se veía gran cantidad de mitosis. Contaban como 15 mitosis en 10 campos de gran aumento y bastante pleomorfismo. Entonces a este paciente lo hospitalizan y lo vuelven a examinar. Al volverlo a examinar, le encuentran estas manchas color café con leche en la parte inguinal derecha, la misma de la operación de la rodilla. Y bueno, le preguntan al paciente sobre los antecedentes porque sospechan una neurofibromatosis. Entonces le preguntan, hacen una mejor anamnesis, le preguntan acerca de los antecedentes de neurofibromatosis, y el paciente niega. Entonces, sospechan de una neurofibromatosis por la clínica y, bueno, por la descripción de la patología previa, sospechan una neurofibromatosis segmentaria, que es aquella que, bueno, que sucede, pasa desapercibida, pero con la clínica de este signo, más los resultados de histología, bueno, pues lo ponen como impresión diagnóstica. Vuelven a hacerle una resonancia o sea, después de la primera operación, y ven una espícula de tumor aún, ¿no? Un tumor residual. Entonces, bueno, deciden entrar otra vez a patología, a intervenirlo quirúrgicamente, y le hacen una resección un poco más amplia, que incluía pues la rótula, incluía parte del vasto medial, incluía la cápsula articular, ¿no? Ahora, a esa misma muestra de patología se le hace su inmunohistoquímica correspondiente, y por ejemplo le hacen S100, que sale positiva, pero digamos en poco porcentaje. Menos del 5% sale positiva. El KI67 sale positivo en un 20%, bueno, no positivo, sino marca un 20%. CD68, que no marca, le hacen un SOX10, que marca muy tenue y poca cantidad de células. Y bueno, en el artículo sugerían que ellos esperaban la positividad del S100 y el SOX10 para apoyar un poco el diagnóstico de que al ver estas características histológicas de esas células fusocelulares entrelazadas, pero con bastante atipia celular y bastante mitosis, ellos estaban sospechando en un tumor maligno de las vainas periféricas. Entonces esperaban que el diagnóstico se apoyara un poco más en inmunohistoquímica con el S100 y el SOX10, pero no dieron, digamos, una positividad de una tinción intensa y difusa.
Pero esto es esperable también, porque esto solamente en el tumor de la vaina nerviosa periférica es positivo en un 50%. O sea, tenemos la mitad de probabilidad que nos salga o que no nos salga. Pero le hicieron este marcador, el H3K27-ME, ¿no? Que es un marcador que en los últimos años se ha demostrado muy útil para el tumor maligno de la vaina nerviosa periférica y que en la nueva edición de la OMS de partes blandas lo considera, dentro de la cápite de esta enfermedad, considera o recomienda considerar este marcador como válido para el descarte del tumor de la vaina nerviosa periférica. Este fue el artículo del reporte de caso, tumor maligno de la vaina nerviosa periférica en un paciente adolescente con neurofibromatosis 1. Esa neurofibromatosis que les mencionaba, neurofibromatosis segmentaria, es un mosaicismo, ¿no? Y un reporte de caso. Entonces, un poco les quería hablar sobre las lesiones de la vaina nerviosa. Las lesiones de la vaina nerviosa se clasifican en las benignas y en las malignas, ¿no? Dentro de las benignas tenemos el amartoma fibrolimpomatoso, el neuroma, el mixoma dérmico de la vaina nerviosa, el schwannoma, el neurofibroma, el perineuroma, y bueno, dentro de las malignas tenemos el tumor de la vaina nerviosa periférica. Entonces, voy a empezar hablando un poquito de cada uno para luego llegar al tumor maligno, ¿no? El amartoma fibrolipomatoso es aumento de tejido fibroadiposo que infiltra y rodea los nervios. Estos puntitos que vemos acá son fascículos nerviosos y está rodeado por tejido fibroadiposo y entre ellos también hay tejido adiposo. Pero este es un tumor predominantemente en niños. Afecta sí el nervio mediano y sus ramas son las más afectadas, por lo tanto es de localización de la superficie palmar. Rara vez afecta el cubital o el radial. Por alguna razón, es más frecuente en el brazo izquierdo que en el derecho. Aquí en la resonancia lo vemos muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa saber del amartoma fibrolipomatoso? Sus diagnósticos diferenciales. Es así como se ve en la histología. Tenemos el tejido adiposo que rodea los fascículos nerviosos e incluso está entre los fascículos nerviosos, ¿no? Lo podemos confundir con un lipoma del nervio por la clínica. Por la clínica sí, lo podríamos confundir, pero el lipoma del nervio es más circunscrito y está en el interior del nervio, ¿no? Con el neurofibroma y el neuroma, principalmente porque estos no tienen el componente adiposo, el neurofibroma es una proliferación de elementos neurales y el neuroma son numerosos haces nerviosos. De acá lo vamos a ver más con las imágenes. La lipomatosis sí tiene una histología parecida y normalmente afecta la piel y el tejido celular subcutáneo. Otra lesión benigna es el neuroma. El neuroma es una masa dolorosa, que puede ser dolorosa o puede ser indolora. Es de crecimiento lento y generalmente ya cuando lo extirpas resulta ser curativo. Macroscópicamente o en la ectoscopía podemos ver una lesión dérmica elevada. ¿Qué es el neuroma? Es una proliferación de fibras nerviosas periféricas, en donde hay una proporción de 1 a 1 entre los axones y los fascículos de las células de Schwann. Tenemos variantes de este neuroma, por ejemplo, el neuroma solitario circunscrito, que es una proliferación de estas fibras nerviosas y hacen como empalizadas. Generalmente está entre la quinta y la séptima década de vida. Los neuromas mucosos son muy, muy infrecuentes, generalmente están asociados al NEM tipo 2B. Los neuromas traumáticos resulta una proliferación de estas fibras nerviosas después de una amputación y es muy doloroso. También esto, por ejemplo, se presenta en el pene después de una circuncisión y es muy importante porque suelen confundirse con condilomas, ¿no? Los neuromas de Morton estos son cambios neurales degenerativos en el pie. Los neuromas de Pacini también es una hiperplasia dolorosa de los corpúsculos de Pacini en el dedo. Y los neuromas de la vaina epitelial básicamente es una proliferación de los nervios dérmicos rodeado por un epitelio escamoso. Entonces, acá
Vemos, por ejemplo, el primero es un neuroma solitario circunscrito, una de las variantes. Lo vemos parcialmente delimitado, o perdón, parcialmente encapsulado. Está formado por células de Schwann y característicamente tiene estas hendiduras, este neuroma. En donde señalan las flechas, ahí tienen unas hendiduras. Acá notamos células de Schwann con un citoplasma eosinófilo pálido mal definido. Acá el neuroma solitario circunscrito, esta es una tinción por inmunistoquímica para S100. Generalmente te lo marca, pero solamente las células de Schwann. Es decir, no es un difuso e intenso en toda la muestra, no va a salir, pero sí parcialmente positivo, ¿no? Para las células de Schwann. Y la imagen que vemos en el lado derecho es un neuroma traumático post-circuncisión, en donde hay una proliferación de las fibras nerviosas con fibrosis perineural. Bien, ahora los schwannomas. Los schwannomas son tumores que característicamente están constituidos, o principalmente están constituidos, obviamente, por células de Schwann. El 90% son esporádicos y el 10% resultan siendo sindrómicos. Los schwannomas se presentan en cualquier edad, pero se puede presentar en el rango de 20 a 50 años. Es una masa indolora, no como los neuromas que vimos anteriormente que pueden o no pueden doler. Estos son indoloros y también son de crecimiento lento. Y generalmente, al igual que el neuroma, la decisión quirúrgica es curativa, ¿no? Vemos, a ver, entonces acá dice tumores encapsulados claramente delimitados que a menudo forman una masa excéntrica unida laxamente a un nervio subyacente. En la macroscopía vamos a ver una masa, bueno, un nódulo rodeado por una cápsula, que es una cápsula verdadera formada por epineuro. A la superficie de corte vamos a ver una superficie pardo amarillenta, pero también mencionan que puede ser rosada. Y tiene focos de hemorragia y también puede tener cambios degenerativos quísticos, ¿no? Bien, el schwannoma, como les mencionaba, es macroscópicamente típico que sea uninodular con su cápsula fibrosa, pero histológicamente su signo característico es las cantidades variables de las zonas que le llamamos como Anthony A, que son hipercelulares, y las zonas Anthony B, que son hipocelulares. Las zonas Anthony A son células fusiformes en fascículos cortos, que pueden ser núcleos redondeados con bordes citoplasmáticos imprecisos, o pueden ser núcleos como fusiformes o en espiral. Ahora, estos con las zonas hipocelulares forman los cuerpos de Verocay, ahora lo vemos, que son hileras compactas de núcleos fusiformes que están separados por otras hileras por una prolongación fibrilar, ¿no? Por un espacio. Y las zonas Anthony B, que son células fusiformes u ovaladas que están inmersas en una matriz laxa con cambios quísticos y células inflamatorias. Los vasos sanguíneos son grandes, gruesos, con paredes dialinizadas y trombos luminales. Entonces, como les mencionaba, inmunistoquímica para las células de Schwann es el S100. En este caso, como predominantemente son las células de Schwann, entonces la positividad es intensa y difusa para S100. Bien, aquí vemos una zona hipercelular, por ejemplo, o sea, la zona de Anthony A, que se alterna con zonas hipocelulares de Anthony B. Por ejemplo, acá podríamos decir que esto es un cuerpo de Verocay, en donde o sea, es unas zonas de células fusiformes compactas separadas por tractos fibrosos con otras células fusiformes también compactas. Les mencionaba que las zonas de Anthony B eran zonas hipocelulares, ¿verdad? Y estas zonas, como les mencionaba en el cuadrito, tenían también componente inflamatorio. Bueno, en este caso, las zonas de Anthony B pueden contener macrófagos espumosos y también células inflamatorias. Y esta de acá es la tinción con S100 positiva, tinción intensa, difusa para S100 en un schwannoma.
Y aquí es donde viene un poco el prestarle atención, porque podríamos confundirlo, las variantes de schwannoma con un tumor maligno de la vaina periférica, por ejemplo, con tumores malignos, debido a que podríamos pensar que esto es atipia si no conociéramos que hay variantes de schwannoma así. Por ejemplo, la primera imagen es un schwannoma, son schwannomas degenerados, schwannomas viejos. Estos tienen una evolución prolongada y sus atipias son atipias nucleares degenerativas. La cromatina, como la vemos acá, es una cromatina borrosa, ¿no? Entonces, pero ¿cómo la vamos a diferenciar con un tumor maligno? Simplemente no vamos a encontrar actividad mitótica en los schwannomas degenerados, lo cual hace la diferencia con un tumor maligno de la vaina periférica, por ejemplo. Otra variante es la pseudoglandular. La pseudoglandular, que nos hace pensar que estas son glándulas y que se trata de un tumor epitelial, por ejemplo. Esta es la variante plexiforme. Cuando los schwannomas adoptan una arquitectura nodular plexiforme, la gran cantidad de células que tiene el schwannoma hace confundir podríamos pensar que se trata de una transformación sarcomatosa de un neurofibroma plexiforme, por ejemplo. En el caso de acá, el schwannoma se presenta como, por ejemplo, un neuroblastoma, en donde tienen estos núcleos colagenosos centrales rodeados por estas células de Schwann, células pequeñas, redondas u ovaladas, que hace que este conjunto de estas células pequeñas con este núcleo colagenoso hace pensar en un neuroblastoma, ¿no? Pero es también una variante de schwannoma. Este es el schwannoma melanocítico, en donde podemos ver una pigmentación, pero también sale positivo para S100. Y otra variante de schwannoma es la de schwannoma epitelioide, que también es positivo para S100. Bien, ahora el neurofibroma. El neurofibroma es el tumor más frecuente de los nervios periféricos. Los tumores, el neurofibroma, podemos distinguir que hay neurofibromas esporádicos o hay neurofibromas asociados a la neurofibromatosis tipo 1. Generalmente los esporádicos son las dos primeras figuritas que tenemos acá. Es el 90% son esporádicos y generalmente se presentan solitarios, únicos, son tumores cutáneos superficiales, no invaden planos profundos y su transformación maligna es muy, muy infrecuente. En cambio, los que son menos frecuentes, que son los asociados a neurofibromatosis tipo 1, son múltiples, generalmente infiltran dermis, tejido celular subcutáneo y adoptan esa forma, como son múltiples, adoptan esa forma plexiforme, a lo que se llama bolsa de gusano, ¿no? Y es habitual la transformación de estos asociados a neurofibromatosis, es habitual que se transformen, que tengan una transformación maligna. El tumor benigno de células nerviosas periféricas compuesto por células de Schwann. Este es un tumor benigno de células nerviosas periféricas compuesto por células de Schwann, fibroblastos, células de tipo perineural y nervios residuales en una matriz mixoide. Entonces, acá, por ejemplo, este es un neurofibroma que pueden ser uninodulares o multinodulares, fusiformes. No están encapsulados como los schwannomas y al corte pueden tener una superficie de corte pálida, mientras que, bueno, en las dos imágenes de la derecha se evidencian los neurofibromas plexiformes, los asociados a neurofibromatosis tipo 1. En la microscopía, el neurofibroma son haces o fascículos irregulares y entrelazados de células fusiformes. Los núcleos pueden ser ovoides o fusiformes, ondulados, oscuros con prolongaciones celulares muy finas y proporciones variables de matriz mixoide laxa y haces de colágeno macroscópico. Y esto se ve mejor en figura. Entonces acá tenemos los haces o los fascículos ondulados, ondeados de núcleos que pueden ser fusiformes u ovalados. A veces hay áreas hipocelulares acá.
En algunas ocasiones se presenta esta matriz mixoide o este fondo mixoide se presenta en gran cantidad, que puede ser confundido con un mixoma. Hay veces que el estroma puede ser muy colagenoso, así como en este caso de acá. Y estos son los neurofibromas cutáneos localizados, que son tumores bastante bien delimitados, pero no tienen cápsula, como les había mencionado. Estos son los dermatofibromas cutáneos y tienen algo característico que es la separación de la epidermis por la zona de Grenz. Bien, y el tumor maligno de la vaina nerviosa periférica son sarcomas que se desarrollan a partir de un nervio o un tumor benigno de la vaina nerviosa y experimentan una diferenciación de las vainas nerviosas. Ahí. Corresponden con un 5 a 10% de los tejidos blandos. Generalmente estos tumores malignos se presentan en pacientes de 20 a 50 años. Las localizaciones más frecuentes son en muslos o nalgas, troncos, brazos, ¿no? La mayoría se desarrollan en troncos nerviosos importantes, el 70% se desarrolla en troncos nerviosos importantes, siendo el ciático el nervio más afectado. Y se trata de una masa indolora. Por ejemplo, acá, si bien es cierto, les había dicho que el ciático es el más afectado, en esta figura se ve afectado el nervio femoral. Y estas lesiones malignas tienden a característicamente tener bastante necrosis. Es por eso que en la resonancia se ven unas masas heterogéneas. Y bueno, acá se ve un poco más homogénea, pero también se trata de una lesión maligna. Bien, los tumores malignos son fundamentalmente sarcomas de malignidad elevada. Nosotros pensaríamos que si es un tumor maligno ya tiene malignidad elevada, ¿no? Pero estos tumores malignos se dividen en de escasa malignidad, de elevada malignidad, ya. Más o menos, solamente el 15% son de escasa malignidad. El resto, la mayoría son de malignidad elevada. Ahora, el tumor maligno de la vaina periférica generalmente son de células fusiformes, con fascículos alargados y de núcleos hipercromáticos, uniformes, muy, muy oscuros. También alternan con zonas hipocelulares, tienen una organización como estoriforme. También existe el tumor maligno de vaina nerviosa periférica epitelioide, pero constituye un 5%. Ahora, también pueden mostrar bastante pleomorfismo celular, ¿no? Incluso hay células gigantes multinucleadas dentro de estos tumores. Y la diferenciación heteróloga, que corresponde con el 15%, puede ser diferenciación ósea, osteosarcomatosa, condroide, condrosarcomatosa y condrosarcoma, y todas estas diferenciaciones. Como les había mencionado, el S100 y tanto el SOX10 son positivos, sí, pero en un 50 o 60% de los tumores, ¿no? Y es por eso que les mencionaba al inicio, la quinta edición de la OMS de partes blandas, dentro de la parte del tumor maligno de vaina periférica, incluye o recomienda al marcador el H3K27M3, como marcador muy útil, ¿no? Este es un artículo que se publicó, la quinta edición fue publicada creo en enero del año pasado, ya. Esto se publicó ahí nomás. Entonces, ¿qué nos explica? Nosotros usualmente para la neurofibromatosis conocemos la mutación de la neurofibromina y del CDKN2A. Pero como esta edición se ha trabajado con genetistas, patólogos, oncólogos y todos, entonces se entendió muy bien la genética, se explica que también es por causa de una mutación que provoca la inactivación del complejo Polycom-2, que es el PCR2, y esta inactivación da como resultado la pérdida de la trimetilación de la lisina 27 de la histona H3, que es esto. Y este conocimiento dio a saber que la marcación como inmunomarcador, podría ser muy útil. Entonces, este es uno de los estudios que ha realizado con este marcador.
en donde sí los hallazgos demuestran, claro, los hallazgos demuestran que este marcador es un marcador más específico para el tumor maligno de vaina nerviosa periférica y útil en el diagnóstico diferencial para tumores que carecen, principalmente para los tumores que carecen de expresión de los marcadores de las células de Schwann, ¿no? Como el S100, el SOX10 y el GFAP. Ahora, como les decía anteriormente, ¿no? Los tumores malignos tenían de escasa malignidad y de alta malignidad. En estos he revisado dos o tres artículos que evalúan este marcador y en la mayoría, casi, digamos el 90% de los tumores de alta malignidad no marcan no tienen tinción para este marcador, lo que corrobora el diagnóstico de que sea tumor maligno de vaina nerviosa periférica. Ahora, hay algunos de escasa malignidad que sí lo marcan, pero son pocos. Pero esto, a diferencia de los imitadores de los tumores malignos de la vaina nerviosa periférica, que eso sí todos han marcado, o sea, tienen una tinción fuerte e intensa para este marcador, y eso es lo que nos podría ayudar a diferenciar el tumor maligno de la vaina nerviosa periférica con sus imitadores benignos, ¿no? Con sus imitadores benignos o con los tumores, y resulta ser muy útil con los tumores malignos que no marcan SOX10 y S100 y que para efecto de caso son el 50%. Así que esos son los nuevos cambios en la nueva publicación de la OMS de partes blandas, de tumores de partes blandas. Bien, eso es lo que puedo decirles. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Hola. Gaby. Doctor. ¿Cómo estás, hija? Felicitaciones por la revisión que has hecho. Una pregunta. ¿Este es a propósito de algún caso que han tenido ustedes? No, doctor. ¿O Fue lo has porque siempre revisado he por...? querido revisar tumor maligno de la vaina nerviosa periférica. Tenía ahí unas dudas que no las había resuelto y ya por fin quería leer acerca de eso. Pero no es a propósito de un caso que hemos tenido. Ah, ya, ok. Ya. No, yo interpreté que decía que era un caso y que justamente a propósito de ello había revisado los artículos que vienen allá. No es caso entonces de ustedes. No, había uno en radiología, pero no mandaron la patología. Ah, ok, correcto. Y como los de radiología me preguntaron, necesitaba conocer un poco más de eso. Y por eso he hecho la revisión. Porque, de acuerdo a lo que veo, es un tumor muy raro, obviamente. Sí. Y el rango de ubicación, de presentación, tú que has revisado los artículos. Perdón, el rango, o sea, la frecuencia. La ubicación en el cuerpo humano. Ah, ya. Generalmente afectan con mayor frecuencia las extremidades inferiores proximales, la región paraespinal y las extremidades superiores también proximales. Pero más frecuentes se ubican, como le mencionaba, en las regiones, en las extremidades inferiores proximales. Y en este caso, con la neurofibromatosis, el resto, los otros fueron neurofibromas. ¿Es coincidencia o no hay referencia de los otros tumores que se... Del caso... Parece que había un nódulo ahí, café con leche. Sí, en el caso presentaban un mosaicismo de la neurofibromatosis, que es uno de los que se cree que más existen, que son las neurofibromatosis que pasan desapercibidas, es decir, las que tienen las manchitas color café con leche en una área, pero que no tienen antecedentes patológicos personales ni familiares, pero que con esas manchitas puedes diagnosticar. Eso se trata de un mosaicismo de la neurofibromatosis que le denominan neurofibromatosis segmentaria. Ahora, en este caso, ¿cómo dan en el diagnóstico? Porque porque
el tumor maligno de la vaina nerviosa periférica puede ser la malignización de un neurofibroma. Y entonces, en este caso de este chico, este neurofibroma, que yo digo que pueden ser esporádicos o asociados a neurofibromatosis, este caso del chico fue asociado a neurofibromatosis y como es de esperarlo, la mayoría maligniza y malignizó en este chico, ¿no? No, claro, malignizó porque es un tumor independiente hasta donde entendí, o no, o el tumor que he revisado es definitivamente una malignización del fibro, de los, de los neurofibromas. En Quiero que me realidad, aclares eso, no lo tengo el, claro. el 50% de los pacientes que tienen este tumor maligno de la vaina nerviosa periférica tienen neurofibromatosis. Solo un 10%, por ejemplo, surge de una consecuencia de una radioterapia y el resto son esporádicos. Ah, ok. Sí, así es. En este caso, este paciente del caso del artículo tenía neurofibromatosis, lo que no sabía, tenía neurofibromatosis. Es posible que eso haya sido un neurofibroma y como le mencionaba, el neurofibroma asociado a neurofibromatosis es muy posible que, que malignice, ¿no? Ok, Sí, gracias. así es.